Buenas noches, mi nombre es Guadalupe Reyes Vargas y estoy estudiando Academia Avanzada nivel 5. Este es mi resumen del día 16, el hábito de honrar al gobierno. Jesús nos enseña a respetar y a cumplir las leyes y a honrar a las autoridades, siempre poniendo a Dios en primer lugar. Jesús nos dio el ejemplo de respetar al gobierno y actuar con responsabilidad, sin dejar de ser fiel a Dios. Jesús pagó sus impuestos porque quería dar un buen ejemplo de responsabilidad, obediencia a la ley. Por eso nos da el ejemplo de Capernaum cuando le cobraron a Pedro los impuestos del templo. También nos muestra que Jesús influenció a Mateo, un cobrador de impuestos, lo llamó y fue su discípulo. También menciona a Zaqueo, que era publicano, pero también sintió el llamado de Dios. Aquí también nos muestra que él, tomando una moneda, la vio y la mostró, y enseñando que venía plasmada la imagen de César, les dijo a la gente: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nos muestra el respeto hacia nuestros gobernantes, los enemigos de honrar el gobierno: confianza, desacuerdo, culpa, ignorancia. Nos dice que debemos dar gracias por el gobierno de nuestro país y que agradezcamos el orden y las leyes, porque por eso nos ofrecen protección. Día 17. El hábito de hacer preguntas. El hábito de Jesús de hacer preguntas implica el tomar la decisión de indagar sobre ciertas cuestiones con el fin de obtener información y comprensión. Aquí Jesús nos enseña cómo él, cuando era pequeño, estaba en el templo haciendo preguntas de distinta manera, por muchas razones. Entonces Jesús tomó muchas preguntas. Entonces Jesús tomó muchas preguntas a los enfermos, como el ciego les preguntó: ¿qué quieres que haga? Que sean abiertos nuestros ojos, y Jesús los sanó y ellos le siguieron. Todo esto determina su estado espiritual y tu necesidad. Jesús utilizó preguntas para desarmar a los críticos. Los silenció con una pregunta. Jesús los callaba. También da el ejemplo cuando estaba en la cruz. Jesús le preguntó a Dios que por qué lo había desamparado. Nos dice que el preguntar a Dios no es un pecado, mientras no pongamos en duda su bondad y soberanía. Los enemigos de hacer preguntas: el orgullo, el temor, la falta de interés. Lo que resalta aquí es que cuando nos hacen preguntas, contestamos con un sí o con un no. Generalmente son las respuestas más comunes, pero pueden entablar una plática o también pueden cortarla. Día 18. El hábito de agradecer. Nos habla sobre la alegría como un hábito diario y aparte de una rutina, porque Jesús no se limitó, sino que fue alegre y disfrutó. Nos habla sobre la cita de Mateo 9, del 9 al 10, donde Jesús comparte la mesa con publicanos y pecadores. Jesús nos invita a disfrutar la vida, no tomarse todo en serio. Nos habla sobre un autor que vio una pintura que muestra a Jesús solemnemente triste. Esta estaba titulada La risa de Jesús. Fue, fue su cuadro favorito porque muestra a Jesús riéndose. Jesús nos mostró cómo estar alegres. Nosotros debemos ser las personas más alegres porque tenemos a Dios en nuestro corazón, aunque a veces se tenga una idea equivocada. Jesús no era un aguafiestas. Sonreía a carcajadas y mostraba un carácter alegre, libre y bondadoso. Nos dice que seamos alegres, así como lo son los niños, para aliviar la tensión. Jesús puso fuego en los corazones. Fue un joven muy enfocado, con una increíble calidad de vida.
que nos pone, por ejemplo, cómo Jesús disfrutaba genuinamente la vida y de la compañía de las personas. Nos habla sobre Mateo, que estaba sentado en el lugar del tributo publicano y le dijo, sígueme, y Mateo se levantó y lo siguió. Jesús compartió la mesa en su casa junto a muchos publicanos, pecadores y sus propios discípulos. Cenó también con Zaqueo. Al llegar a un lugar Jesús vio a Zaqueo y le pidió que bajara deprisa, porque era necesario que se quedara en su casa. Zaqueo le recibió con gozo, le provocó críticas de los demás porque Jesús se hospedó en la casa de un pecador. También nos habla sobre las bodas de Canaán, nos habla sobre el primer milagro de transformar el agua en vino de excelente calidad, nos habla sobre Jesús y los niños. Reprende Jesús a sus discípulos por apartar a los niños, afirmando que de ellos es el reino de los cielos. Los enemigos de estar alegres, ocupaciones, culpabilidad, prejuicio, ignorancia. La voluntad de Dios es que nos sintamos alegres y no culpables. Día 19. El hábito de decir la verdad. El hábito de Jesús de decir siempre la verdad significa tomar la firme decisión de lo que es correcto, hacer lo correcto y vivir dentro de la voluntad de Dios. Nos muestra que Jesús es la verdad porque dice en Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús no solo dijo la verdad, sino que también la compartía en amor y en gracia. Muchas veces fue fiel y obediente en lo que él decía acerca de la verdad. Nos da un ejemplo con sus discípulos porque decía que eran hombres de poca fe, porque aún no creían en los milagros que él hacía y dudaban. Jesús les dijo que se Jesús les dijo que se guardaran de la levadura de los fariseos y seduceos, que nos da a entender que debemos guardarnos del pecado y de la corrupción para no contaminarnos de la maldad. Jesús fue un modelo de la vida perfecta, nunca se apartó de la verdad, enseñó y demostró que la libertad siempre se encuentra dentro de los límites de la verdad. Aquí nos habla sobre el enemigo. También dice que también el enemigo dice que tener la verdad, pero su camino es la raíz de todos los males, y ese es el padre de la mentira. Por eso cuando buscamos a Dios somos nosotros el blanco de Satanás, porque debemos vivir en verdad, no en la mentira. También nos habla sobre la transfiguración de Jesús para enseñarlos la importancia y de compartir la verdad en el momento adecuado. Nos dice que Jesús esperó para revelar su identidad. Por ello llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte donde Jesús se transformó enfrente de ellos. Dice que su rostro brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Apareció Moisés y Elías hablando con él. Una nube brillante los cubrió y salía una voz de la nube diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los enemigos del hábito de decir la verdad, adulación, conveniencia y cobardía. Nos da a entender en todo lo que nos habla que debemos evitar la hipocresía, la exageración y los falsos halagos y el silencio cómplice. Debemos de entender que actuar bajo la verdad es el único camino para alcanzar la verdadera libertad. Día 20. El hábito de descansar. Nos describe que Jesús practicaba el descanso de forma regular y relajado su cuerpo y durmiendo cuando lo necesitaba, tanto de noche como en momentos de día. Dice que aprender a descansar, jugar y disfrutar es fundamental. En ocasiones dormir es la acción más espiritual que una persona puede realizar. Jesús nos muestra una profunda tensión emocional en el jardín del Getsemaní. También se habla de que él iba a la orilla del mar de Galilea para reflexionar y descansar físicamente y enseñar su palabra. Se iba a los montes para tomar un tiempo de descanso.
y también para reflexionar sobre todo lo que hacía y pedirle al Padre que lo ayudara. Los hábitos de descansar es la ocupación, la culpabilidad, expectativas exageradas y horarios sobrecargados. Este es mi resumen. Gracias.